Bueno, muy buenas. Aquí estamos con la magnífica Carmen Guarini, que es, además de una directora prolífica, una profesora y también una escritora, porque tiene algunos libros publicados. El último es una conversación magnífica con Birri. Es la otra fundadora del DOC Buenos Aires, así que estoy ante mi jefa. No, no, ya somos partners, somos Partners, somos socios. partners, bueno, lo sabía. Este, bueno, aquí estamos, Carmen, ha sido una suerte de huracán para nosotros hacer esta edición. No sabíamos cómo hacerla, o sea, para nosotros hemos debutado en materia virtual, que no es fácil. Nos hemos encontrado con cosas que no sabíamos que había que resolver, no imaginamos. Pero dentro de todo se pudo sostenerlo bastante bien y seguro que si se persiste, y yo espero que no, en esta vida sin vida o vida a medio camino, que es la vida virtual, seguro vamos a mejorar muchísimo en el servicio y en la oferta en materia técnica, no en la materia estética, porque creo que ahí estuvimos a la altura de siempre. Sí, creo que de todas maneras una cosa que uno gana es público, ¿no? Ujú. En ese sentido, en cuanto a la extensión, en cuanto a la geografía del público, Mm. podría decirse. Eso me parece interesante, sería hasta deseable poder mantener una alternancia entre lo presencial y lo virtual, Sí, sí. justamente para que la gente que no puede venir de otras provincias, sobre todo estoy pensando en la Argentina, es donde menos a veces ventanas para difusión de este tipo de cine existen, porque justamente de eso se trata este festival, ¿no? De Sí, de mostrar películas hecho, que no hay por ningún lado. yo tengo, ahora en un ratito que voy a cortar contigo y tengo salida en la radio y el conductor de la radio, que es cordobés, denosta cada vez que puede a los porteños. Entonces, una de las cosas que celebraba de esta edición del Doc Online, por primera vez los porteños se van a dignar a mostrar las cosas que hacen para el resto de los mortales del país. Y yo le decía que en realidad el Doc, si tuviese las condiciones materiales, si tuviéramos un apoyo real de alguna institución eh, gubernamental o ONG o lo que fuera, puesto que para nosotros reunir dinero y hacer un festival de documentales ya de por sí es una empresa que no luce tentadora para nadie que piense en términos del capital, ¿no? Pero yo le decía que si tuviéramos los medios, una de las cosas que nos encantaría hacer es un doc itinerante una vez que termina en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con Marcelo lo pensamos. Claro, De hecho, alguna vez él estuvo en tratativas de de llevar hacerlo. una pequeña muestra de esas películas a algunas provincias. En algunos lados creo que se hicieron, no sé si no en Córdoba, En en el Córdoba, Centro yo recuerdo Cultural, cuando claro. fue eh, lo de, ¿te acordás cuando ayer grabamos con, ya es una sorpresa que te la voy a dar en vivo. Ayer hicimos la grabación con Luciano Monteagudo sobre el cine de Céspedes. Hicimos un diálogo entre los dos y una de las cosas que él recordaba es que una de las primeras ediciones era de Pardón, Sokurov y eh, algo más. Eran tres cosas extraordinarias, no me acuerdo. Pero yo recuerdo en Córdoba que en un momento en el Cine Teatro Córdoba, todavía no era la instancia de Lugo del Carril, estaban pasando las películas documentales de Sokurov y estaba relacionado con el doc. Me acuerdo perfectamente eso. sí, sí, pero creo que fue la única experiencia y no es que no recibiéramos pedido, pero la verdad que se hacía complicado, Claro. sobre todo por los derechos de la película, porque ahí tenías que liberar el material real, concreto, material y el tema del pirateo para mí era una cosa importante, no. Así que bueno, pero se pensaba, bueno, esto te lo facilita sin duda, No, ¿no? esto ya de Ah, por sí no porque tenés que además es ir. la asistencia al festival completo que la gente puede hacer.
Sí, no de sí. una muestra, no de como hacía el Bafisi, también tenía un Bafisi itinerante. Ellos lograron hacerlo, pero Sí, también era una pequeña muestra. sí, no, y además generalmente era bastante empobrecida. Mar del Plata también lo intentó hacer en su momento y lo Sí, abandonó. Sí, sí, quizás sí, sí. habrá que pensar Un una mix, combinación mixta. Seguro no podríamos poner todas las películas. Esto fue, yo creo que también, me imagino, cuando yo le hablé a Rita Acevedo Gómez, o sea, ella dijo sí de inmediato, pero yo sé que no es sí de inmediato en general. claro, claro. Yo tenía particularmente miedo con la película de Rita, por ejemplo, con el caso de Luis Ospina, eh, la mujer de él que quedó con los derechos, era un poco renuente al tema online, porque Claro. efectivamente la piratería online, esa misteriosa relación que se tiene con poseer las películas, como si bajarlas al disco significara algo. Yo Sí, entiendo. no, Sí. lo que tiene, que eso lo descubrí en algunos grupos de amigos cineastas, que la idea es, bueno, la veo después, porque ahora tengo otra cosa. Y no la ves Y eso, nunca. no, porque después tampoco la ves. O sea, me pasa también a mí. O sea, que Sí, si sí, no sí, tengo sí. alguna razón particular, no la visiono. Entonces, pero Mira, bueno, es esa fantasía de nada, del después, mira, que yo acá aparece. en este disco que dice Caragarga, agosto de 2020, que es solo el mes de agosto lo que bajé. Debo tener, creo que 6.000 películas. ¿Cuántas voy a ver? Claro, Yo hago porque voy investigando y voy claro. tratando de Bueno, es estudiar. diferente, es tu materia de Pero sí, material pero de nunca estudio. voy a ver eso. Y No, ahí claro, está esta idea es una suerte misteriosa de fetichismo de la mercancía inexistente, ¿no? Porque totalmente. Sí, sí, abstracta además. es abstracta, Intangible, la intangible. mercancía intangible. Sí. Y que rara vez terminás viendo lo que va. Entonces, por eso también me pareció muy importante me parece que eso sí es un acierto, reducir el tiempo como en una sala, la No, a mí proyección. eso, te digo, es lo que más defiendo y lo que más me interesa, porque es como permanecer, esto lo digo todo el tiempo en las entrevistas, me parece que es justamente permanecer con el espíritu de un festival Claro. y con el concepto de un festival y con la apreciación que uno tiene cuando justamente va a un festival, ¿no? Sí, sí, Saber sí. que ese momento de la proyección, Mm. ese momento del visionado es como, es tu momento frente a esa obra, ¿no? Y aparte Y hay que dedicarle un tiempo y sí, reservar un tiempo, ¿no? Y sí, qué sé sí, yo, sí. yo creo que Lo eso, que pasa es que también hay un consumo distinto de la imagen hoy en día, ¿viste? Me pasa a mí también. Yo muchas veces pongo a ver algo mientras hago otra cosa, exactamente. porque digo, bueno, necesito ganar tiempo, no sé para qué, pero en fin, Bueno, es que uno este tiene, es para mí el drama, también en las pocas o no tan pocas entrevistas, no me hacen preguntas en torno a lo virtual, yo digo, bueno, todo bien, pero se ha erigido un tipo de espectador fragmentado que fragmenta su tiempo en la relación con las películas, además de que nunca pierde el orden doméstico, ¿no? Porque ver las claro, películas en el orden doméstico, y para mí lo que tiene el cine de genial, es es la que oscuridad de la sala. la oscuridad de la sala y la absoluta, no solamente el anonimato, sino la pérdida de referencia de lo propio frente a lo otro, porque la película es lo Sí, otro. Y sí. eso para mí no hay Bueno, tutía. eso es lo que lo hace cine. Exactamente. Eso es lo que lo hace cine. El cine se completa allí. Ujú. Esto que ensayamos, digamos, hoy en día los mortales, globalmente, no, es algo que, hoy te decía antes, Ujú. tendríamos que pensar también en una nueva palabra para denominar al espectador virtual, que ya no es, no sé si llamarlo Vos espectador me tampoco. referías a Comolli en sus textos, famosos textos Ver y Poder, y bueno, todos los trabajos que él ha desarrollado a lo largo de los últimos 30 años, en torno justamente al gran problema de Comolli, que es el espectáculo, ¿no? Donde él ve... Bueno, Guy Debord ya hablaba de eso. Sí, sí, claro. Claro, él retoma eso y lo lleva a fondo. Y en ese llevar a fondo el problema del cine espectáculo en contra del cine, contra el espectáculo,
uno de los problemas es qué tipo de espectador o telespectador, como vos decías hace un rato antes que largáramos el rec, se instituye en este tipo de encuentros. Yo tengo la impresión de que es una figura quebrada, porque está quebrado por la dispersión del hogar. El hogar es disperso, ¿no? Porque está el té, me espera el té, mi amor, ahí voy. O sea, están los libros, está la luz, está el llamado, está el WhatsApp. Termina siendo una película que se ve en una película de 1 hora y media, se puede terminar viendo en 4 horas. Yo creo que esto es problemático respecto de las habilidades cognitivas, de la relación sentimental con una película. Yo creo que esto habrá que debatir a fondo. Por otro lado, al poner nosotros el horario fijo, digamos, de 6 a 8, no podés. Esa es una restricción que ayuda a no dispersarse. Sí, Pero bueno, sí. Y además a sentirte que estás en un festival. A mí me parece, no sé, claro, era la claro, idea, en principio es lo que quisimos ofrecer. por Sí, bueno, supuesto. No, y aparte este, eso está bueno, digamos. Sí, digamos, yo tengo una amiga que, como viste, como nosotros hacemos cuando vamos a cualquier festival, que hace la grilla, ¿no? Entonces me mandaba fotos de la grilla. Hoy tengo, ayer me mandó la fotito de la grilla del día de ayer. Tengo de 4 a 6 estoy en la Lugones, de 6 a 8 ah, estoy en la DAC. Era muy gracioso, hermoso, muy hermoso. hermoso, Sí, decía que hermoso. es muy tímida y me dijo, no quiero que lo muestres a nadie ni a tus amigos. No lo No, hacen. otra cosa que también estuve pensando es que en relación a otros años, acá hubo como una especie de coherencia, no sé si buscado o no, de tu parte en cuanto a la programación, en resaltar el valor de la palabra, ¿no? Por un lado, la búsqueda filosófica que atraviesa muchos directores. Y por otro lado, también el tema de los diálogos como tema de film, Ajá. ¿no? Eso me pareció Mm. que hay algo que unifica ciertas películas y que lo veo muy interesante, porque en general no estamos hablando del testimonio, de la palabra como testimonio, que sabemos que es lo que caracteriza más al documental clásico, llamémosle, por llamarlo de alguna manera, sino el diálogo en su puesta en escena. Ujú. Y me parece que eso es algo también diferente, porque aparece de un modo u otro en algunas películas. Y nada, para pensarlo, por lo menos lo destaco como un elemento Estuvo presente. novedoso también. Sí, lo otro que yo noté con la programación, generalmente eso no es ni azaroso ni del todo consciente, porque yo me doy Claro, cuenta que cuando encuentro un núcleo, siempre he programado así, digamos. Yo tenía muy claro que tenía. Mira, vi la película de Warner, él me la mandó en enero, creo yo, o en febrero, no me acuerdo ahora. La vi, después vi que entraba a Visión Durrell, y bueno, fue la primera película que yo propuse para Viena. Y ahí me imaginé, en ese momento era muy difícil para nosotros porque fue en el momento que eso se dio, fue cuando falleció Marcelo. Entonces, para mí pensar en el doc era como pensar, no sé, en algo, en pagar la deuda externa en Argentina, o sea, algo que yo ni sé cómo se puede llegar a concebir. Pero lo que sí me pasó es decir, puta, me encantaría hacer una retro de este hombre para el doc. Yo lo venía apoyando él en sus films anteriores, lo había programado en Ficunam, lo había sí, lo programado deja muy explícito en el diálogo que en el diálogo tienen. que tuvimos, sí, sí. Sí, bueno, por eso nos lo dio también. Pero, y cuando él me dijo sí, yo te digo la verdad, respiré. Y ahí tenía ya un núcleo de relación con otras películas. Lo otro que después me pareció que hay otra zona del film que también se unifican las películas, son con algunas de Marcelo, sobre todo las tres primeras de Marcelo, o sea, Crónicas, Buenos Aires, Crónicas Villeras,
por nuestra Los tierra, los totos, totos, por una tierra nuestra. claro, y esas tres con Pan Amargo, con Ajá. Victoria. Ahí se arma otro núcleo que tiene que ver con zonas del malestar, con faltas de territorios, con una situación de carencia, que me parece que también hay otro núcleo de diálogo entre esas películas, ¿no? Entonces, como si El hubiera tema de sido... la identidad también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso es clarísimo. Y lógicamente tenemos la película de batalla ahí, que es la de Goyo, que estoy feliz de que le hayamos podido darle un lugar a esa película. Primero que nada, pues son... Vos sabés que yo siento que haber empezado con Perrone, me llama la atención la cantidad de personas que, varios críticos que han subrayado el acto, así lo dicen, que ha sido un acto político empezar con la película de Perrone. Para mí es tan obvio empezar con esa película, ¿no? Pero por otro lado traté de pensar. Y yo lo que me doy cuenta es que el año pasado empezamos con César González, este año con Perrone, y la película de Goyo. Son películas que pertenecen a una zona que curiosamente es un poco marginal en el cine argentino, y es marginal incluso para los festivales, lo cual es para mí muy sorprendente. Perrone no, Yo di- Perrone están todos, pero Perrone sigue siendo una figura eh, irritante para la cultura cinematográfica argentina. Irritante porque bueno, no... lo que pasa es que pone en evidencia algo que es, digamos, bastante delicado como tema, que son las condiciones de producción, Claro, ¿no? Y pone en evidencia, así como Ginás, te puede gustar o no te puede gustar su estilo, su cosa así soberbia, pero es maravilloso la forma de producción que él que ha tiene. establecido para su obra. Y lo mismo Perrone, la verdad, y Perrone fue el primero, y lo que tiene de interesante Perrone es que lo sigue sosteniendo. Sí, O sí. sea, eso es, para mí es una cosa, casi un milagro de de inteligencia, de compromiso político, sí, claro que sí. Y me parece que sí, digamos, poner esas piezas como la de César también, González, que también son condiciones de producción muy independientes, y eso es dar cuenta de que una obra no tiene que ver con cuánto ¿Cuánta dinero se guita? cuenta, Sí, ¿no? eso lo de Goyo es increíble. Y lo de Goyo lo mismo, lo de Goyo lo mismo. Ahora, yo creo también, y eso también lo destaco cuando me preguntan, es decir, yo creo que en sí todo el festival es un gesto político, Ujú. digamos. No me parece que sea una política una película más política que otra que tenga, sino que justamente el conjunto de esas piezas, algunas disonantes para un público desprevenido, llamémosle, ¿no? Que viene acá, el documental, a ver, y ¡pa! Le pones la película de Goyo, o le pones otras películas, las de Warnell o las de Maya Connors. Realmente le dificultás la cosa, lo haces pensar, ¿no? ¿Qué me Claro, están queriendo decir? claro. Y eso es un gesto político, desestructurar la mirada y desestructurar el pensamiento, me parece a mí que es necesario, porque justamente hay que movernos, y me incluyo, de los lugares cómodos, digamos, en los que estamos insertos y en los que nos inserta hoy en día el consumo de imágenes, ¿no? Sí, sí, Netflix, pues, que es el sí, sí. gran, Y digamos, el homologador. Entonces, esto es una cosa así de ruptura que me parece que es interesante. No sé si todo el mundo lo piensa en el momento, lo piensa después o lo piensa alguna vez, pero esa es la intención, me bueno, parece. y hemos hecho el esfuerzo también de añadir los suplementos como este que estamos haciendo de dialogar, que acompañen también por qué están estas películas. Digamos, porque para mí Claro, siempre ha sido importante, por eso los textos me parecen importantes de los festivales, sí. que no sean meras reseñas en el sentido de trata de esto, sino decir por qué está algo, sin decirlo explícitamente, un texto dice por qué está algo, como las introducciones de las secciones, como estos videos que acompañan a las películas. Y me parece que esa es la forma también de plantear un espacio en la construcción de una cultura cinematográfica. Porque Bueno, en vos sabés que yo muchas veces es recomiendo el catálogo como recomiendo las películas, porque digo, claro, es una pieza de claro. lectura necesaria para comprender el festival también.
Y porque no tendríamos, hay sinopsis, hay reseñas exactamente, y críticas, comentarios. aparte hay que ahí añadir, escribe Eduardo Russo, escribe Luciano Luciano Monteagudo, Monteagudo, Marcela Gamberini, Eduardo Estupía, tuvimos los textos de Santiago González Oscar Cañaní Cuervo. y Oscar Cuervo. Entonces, digamos, ahí hay también un acompañamiento discursivo que tiene, si bien yo asumo un rol ahí, porque para mí, no porque sea yo, para mí sí tiene que ser así, pero no es solo una voz, o sea, hay también una pluralidad de estilos y lecturas, pero que sabemos Sí, que sí, y no son elegidos al azar tampoco. no, no, de ningún modo. Hay una intencionalidad. Ay, no. No, de hecho, por Eh, ejemplo, la elección de Oscar Cuervo, yo sé, es un crítico muy resistido, muy, bueno, generalmente desde ciertos sectores de la política, hay los enfrentamientos intestinos, ¿no? Con los que se viven en este país, hace que todos se odien. Pero si uno se corre un poco de eso, que a mí no me parece ni mal ni bien, simplemente digo, que como crítico es muy lúcido, y me parece sí. que muchas veces también es una voz que está desdeñada simplemente porque participa en una discusión pública de lo político donde él es excesivo, Toma posición, toma claro. Además, posición y es no, a mí me encanta cómo combativo. escribe. A mí me Claro, encanta pero cómo es como crítico de cine, es brillante. Entonces escribe. yo digo, yo no temo de que piensen lo que quieren, pero para mí esa es una voz importante. No importa, francamente te digo, nunca me interesa coincidir o no coincidir con alguien política o estéticamente. Yo no busco gente que piense igual que yo. Busco voces que nos permitan pensar juntos. Por eso está Eduardo, por eso está Estupía, por eso está Marcela Gamberini, por eso está Santiago, que Santiago me parece un crítico brillante, y bueno, y todos los que estamos, ¿no? Así Mm. que bueno, me parece que todo esto ha dado una, una polifonía entre las películas, las voces, los encuentros, que yo estoy muy contento con que hemos hecho el festival, pero muy contento. No pensaba que iba a estar tan A contento. mí me parece, sí, yo la verdad que también estoy satisfecha en el sentido que concretarlo, algo que era una idea, y que en ese momento, cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia, yo pensé en la cuestión de la virtualidad. Es más, yo lo hablé con Marcelo en su momento, y ya buscaba maneras de resolverlo, pero nunca pensé que lo iba a poder concretar. O sea, que hayamos podido tener la colaboración de la Embajada de Francia y su plataforma, de DocuDac, o sea, de la DAC, ¿no? Luego, además que haya aparecido milagrosamente la plataforma de la Lugones, para mí fue Eso como, fue genial. estaba destinado que el Y, festival tenía que hacerse. y Diego Brodersen estaba muy contento con lo que estaba pasando. A mí me pone contento. Yo a Diego le tengo un afecto eh, incondicional. No, sí. Pero terminó siendo, con los problemas que pudimos tener, el primer día que hubo, todo el mundo quería ver la de Perrones, tiró abajo la página en parte porque hubo gente que miraba, pero no se enteraba que había una cantidad de gente tratando de entrar Sí, a ver yo, la yo persona. de- hoy dije, comenté una imagen el otro día en una nota donde decía, es como si todos se querían meter de repente, todos por una puerta chiquitita, entrar Claro, todos juntos, ¿no? claro, Yo me imaginaba la imagen de eso en la Lugones, por ejemplo, todos claro. queriendo entrar de golpe a ver una película por una entrada muy pequeña. Bueno, en fin, por suerte, El nada, ascensor de la Lugón. el ascensor de la luz, famoso ascensor de la Después que hay que hacer colas, estar ahí o subir por la escalera, que a mí siempre me gusta irme por la escalera para Pero hacer. nada, me gustó también eso, que estuviera en la Lugones, fue importante porque es como conservar la mística del doc, ¿viste? O Ujú. sea, también eso me pareció No, sí, un y milagrito, fue un digamos. milagrito. Y también a mí fue muy importante aquel encuentro que tuvimos virtual con Remy, la persona que representa Remiguité, la amiguité que representa en la es el Embajada de agregado Francia el audiovisual. audiovisual. Porque me di cuenta el valor que él le otorgaba
al festival, ¿no? Le prodigaba un respeto y yo dije, che, los toman en serio. No, bueno, son desde el inicio. Sí, Nosotros tuvimos el apoyo de la Embajada de Francia. siempre, Primero que nos inspiramos, nos inspiró mucho. Evidentemente, un poco, yo vengo de una tradición francesa, claro. porque mi formación en cine, de este tipo de cine, fue en Francia, ¿no? Pero, digamos, siempre mirando un poco lo que se estaba, digamos, lo que aparecía incluso como movimiento documental, en Francia fue muy importante para nosotros, como una cosa no para imitar, pero digamos, para aprender. Sí, sí, para Y desde aprender y siempre, apropiarse. claro, exactamente, yo siempre decía, hay que hacer eso, una apropiación, un plagio, como diría Benning, un plagio, un plagio creativo, ¿no? Inclusive cuando hablábamos en la época que éramos también fórum de coproducción, porque esto se inició como Sí, una sí. cosa combinada, Sí, que como es después Montevideo abandonamos. ahora, ¿no? ¿Eh? Como es ¿Cómo? Montevideo, Doc Montevideo, que siguió un poco Sí, bueno, no, como sería más hoy Fit Marseille, por claro, ejemplo, claro. ¿no? Em, y Fit Marseille empezó al revés, empezó como Como, festival porque sí, sí. estaba el Sunny Side of the Dog como mercado, Ujú, eran como dos cosas aparte, pero hecho por la misma gente. Eso, por ejemplo, se creó todo junto y lo crearon las mismas personas, después se separaron. Pero el tema es que a mí lo que queríamos era, por lo menos mi pequeña ambición era construir, poder ayudar a construir, por supuesto no construir, pero una especie de mercado latinoamericano de coproducciones, donde nosotros, digamos, defendiéramos algo parecido a la identidad latinoamericana, pero como no tener que ir a mendigar, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos, que yo, por fondos. Yo decía, claro. tendemos fondos, tenemos que poder coproducir entre nosotros. Todavía no se logró del todo porque obviamente Europa está muy sostenida, no así el norte, pero sobre todo Europa, por fondos públicos, que pertenecen también a las cadenas de televisión. Entonces, y ahí muy rápidamente hay una unidad en la Comunidad Europea, Sí, se sí, sí. cofinancian, etcétera. Cosa que aquí no lo tenemos. No, Pero entonces aquí todo lo que es la televisión pública de nuestros países no no, logró, si eso bien, parecía el inicio de este nuevo siglo que podía pasar con digamos, el Mercosur. claro, sí, la Empezaba UNASUR. la UNASUR a delinearse como una posibilidad, pero luego esto se diluyó. Bueno, hay una cosa muy interesante que es Tal TV, que son las cadenas de televisión de América Latina culturales, públicas, que digamos siempre, esto tuvo mucha presencia y digamos, se desarrolló mucho a través del Doc Montevideo. Claro, Y yo la gente, eh, Nicola Schoenfeld, sí, Luis Zaffaroni, en fin, siempre ellos trabajaron mucho por esta cuestión sí. de las televisiones regionales. Pero lo que pasa es que nunca tienen fondo las televisiones regionales, entonces las coproducciones son realmente casi Son imposibles. imposibles. Yo noté eso el año pasado, que cuando fui a Montevideo, al DOC, vi que estaban todos los representantes televisivos, como también pude constatar que lo que ellos entienden del cine documental no tienen, No, no es otra entienden. cosa. Sí, todavía habría otro problema a zanjar, pero ya es de otro orden. Sí, Bueno, no sé, me parece que ya es hora de despedirnos. es hora. No, hasta Eh, no, pero está bien. Ojalá podamos hacer en 2021 un doc parecido y mejor, virtual y real, y que la gente nos acompañe como nos han acompañado este año también, ¿no? sí, espero que sí. Y creo que, bueno, esto nos deja también una experiencia. Tenemos que, luego haremos un balance de las dificultades, no errores, sino dificultades que aparecieron, que me parece que sobre todo hay cuestiones técnicas que tenemos que mejorar, pero con esta experiencia me parece que es un buen augurio para poder comenzar incluso desde que terminemos a pensar un próximo DOC 2021 y con mejores condiciones y no diría mejor programación, porque la verdad que esta es muy buena. Bueno, sí. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos vamos Nos y vamos. este es nuestro último video de todo lo que hemos hecho. Nos queda un Instagram en realidad que va a estar
Vamos a hacer un Instagram con Perrone. Ni Sorpresa. termina la película. Sí, termino y... Pero bueno, hasta la próxima, Ok. hasta el próximo año. Chao. Chau a todos.